Buenos días, mi nombre es Yaneli Chablelara, soy doctorante de la Universidad IEXPRO. A continuación explicaré el tema la construcción teórica en las tesis doctorales de Ciencias Sociales de Educación. Los puntos que abordaré son los siguientes. Definiré lo que es tesis y teoría con sus respectivas características. Posteriormente mencionaré las consideraciones que pueden coadyuvar al proceso de teorización y por último los elementos de lógica en la construcción de los constructos teóricos. Como primer punto, se define la tesis según la Real Académica Española como la conclusión, proposición que se mantiene por razonamientos. Morales la define como la proposición escrita que presenta a la universidad un aspirante a título de doctor de alguna facultad, y Colomer nos dice que es la afirmación de un contenido determinado. La tesis debe ser vista de una manera importante y no solamente como un requisito administrativo para poder obtener un título de doctorado. Dentro de sus características encontramos que ésta se debe de defender ante un tribunal académico, y en su elaboración se deben de considerar dos puntos claves. El primero es una postura epistemológica que se refiere más que nada a la base de la investigación, en la cual el participante o el investigador debe de manifestar o construir los fundamentos científicos del tema que está investigando. Se hace una mención de utilizar de manera adecuada lo que es la fenomenología y la hermenéutica como complemento para dicha investigación. Con respecto al concepto de teorías, Morales nos dice que es prácticamente el producto que se obtiene de la investigación, o bien puede manifestarse como la concreción científica de la investigación. Dentro de su característica es que en el proceso de teorización el nivel cognoscitivo nos debe de llevar a la manipulación o descripción de las categorías y la relación entre ellas. A continuación mencionaré lo que son las consideraciones que pueden coadyuvar en los procesos de teorización. Encontramos 6. La primera es que la fenomenología como un intento riguroso de hacer de la filosofía una ciencia en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que un yo pensante que cuestiona y reflexiona su realidad debe hacer uso de las teorías o leyes determinadas para poder explicar o poder dar una respuesta a esas interrogantes. En cuanto a la siguiente consideración es la deductibilidad. De esta se deriva lo que es el sistema hipotético deductivo, el cual también hace uso de lo que es la teoría para identificar lo que son premisas y derivar de estas conclusiones y poder dar explicación a las hipótesis. En cuanto al uso de la lógica aristotélica, en este caso el pensamiento griego aún contribuye a las ciencias modernas a través del descubrimiento y construcción de la prueba racional. Es decir, el investigador debe de hacer la búsqueda y elaboración de un modo sistemático para orientar su proceso de pensamiento. En cuanto a emplear la crítica para emitir juicios, en este caso Immanuel Kant propone ver la crítica más bien como un significado de describir, para que después de haber hecho eso, poder emitir un juicio y poder dar una explicación a la realidad. También se encuentra lo que es el fundamento axiomático, más que nada garantiza cualquier argumentación explicativa de un fenómeno. Y por último, el uso adecuado del lenguaje. Sabemos que la ciencia implica el conocimiento adecuado de las definiciones o conceptos
que se van a manejar, o más bien las ideas que se adquieran, pues expresarlas de manera correcta. Entonces el investigador pues debe de conocer muy bien cada una de las palabras que le van a ayudar a argumentar sobre la realidad existente. Entonces, de manera personal, cada una de estas consideraciones son importantes. Dentro de ellas, considero que la primera y la tercera, así como la última, son de total relevancia para poder elaborar lo que es. Mencionaré los elementos de lógica en la construcción de los constructos teóricos. En este caso es muy importante considerar a la lógica en términos heideggerianos, indistintamente de los paradigmas a utilizar, ya sean cuantitativos o cualitativos. Entonces, el primer paso para esta construcción de constructos pues es establecer los anclajes paradigmáticos. Estos nos van a permitir determinar o mostrar la intencionalidad de la investigación, que en este caso es ya sea mostrar o describir los planteamientos que originan dicha investigación. Asimismo, el investigador debe de asumir un compromiso ontológico, ya que de su trabajo se van a derivar leyes, reglas, axiomas que van a ayudar en la edificación del constructo determinado ciencias. Por otro lado, si se selecciona lo que es demostrar o mostrar, pues se hace uso del método positivista, que en este caso se plantea a través de una hipótesis, y para comprobar esta se hacen usos de técnicas, procedimientos, experimentos, así como el análisis de leyes o teorías que permiten al final demostrar dicho planteamiento. Entonces, en caso contrario, si lo que se busca es la construcción del conocimiento a partir del sujeto, lo que se sugiere es el uso del método fenomenológico. Este método fenomenológico tiene como intención llevar a la conciencia una cosa como algo auténtico, en donde la insistencia no es comprobar, sino más bien describir lo que es la forma en que se desenvuelve o comprueba el fenómeno a estudiar. Ambos métodos hacen uso de lo que es la lógica y la argumentación. La lógica pues depende del razonamiento de los hechos que se estudian en la investigación, y la argumentación pues bueno, esta es la descripción o los resultados obtenidos implementando un lenguaje adecuado para poder dar una explicación de nuestra realidad. Serían todos los elementos a mencionar. Agradezco la atención.